Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo y Consenso. Este es un espacio del PRD en la web 2.0 para comentar la realidad nacional y sus problemáticas, así como las posibles soluciones a las mismas. Hoy hablaremos sobre el campo y para ello nos acompañan en Diálogo y Consenso pues dos personas que saben mucho de este tema. Está con nosotros Alba González Jácome. Ella es antropóloga, maestra en ciencias y doctora en historia, profesora emérita de la Universidad Iberoamericana, actualmente investigadora independiente, estudia agroecosistemas tradicionales y ha escrito varios libros sobre el campo, entre los que destacan Cultura y Agricultura, Transformaciones en el Agro Mexicano y los nuevos caminos de la agricultura, procesos de conversión, nuevos enfoques y paradigmas. Bienvenida, doctora González Jácome. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros también el doctor Sergio Moctezuma Pérez, que es doctor en Antropología Social. Actualmente es profesor, investigador y coordinador general de la maestría y doctorado en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y ha escrito varios libros sobre la comprensión de los procesos sociales del medio rural de México. Pues bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Jaime, Alba. Un gusto estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias. Muy bien. Pues como ven, los estoy tratando con mucho respeto, porque generalmente tuteo a la gente, pero a ustedes los estoy tratando hasta de usted. En fin, más adelante nos va a acompañar Jesús Aguilar Espiridión. Él es abogado, representante ante las juntas municipales del Instituto Electoral del Estado de México. Participó como candidato a presidente municipal en las pasadas elecciones del 2015 y actualmente es coordinador de las Juventudes de Izquierda del PRD en el Estado de México. Más adelante, pues lo veremos. Pues empezamos, si no tienen ustedes inconveniente. Miren, decir campo es una de las frases que más les gusta a nuestros políticos, el campo. Pero en realidad el campo es una abstracción que no tiene mucho sentido porque hay muchos campos, digamos, ¿sí? Y muchas situaciones, dependiendo pues de muchos factores. Pero yo quiero preguntarles, porque esa es la pregunta que normalmente yo hago. Doctora, ¿cuál cree usted que es la política del actual gobierno hacia el campo? Bueno, la respuesta histórica sería la misma de todos los otros partidos políticos y desde 1519 a la fecha. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no importa de qué partido político se trata, no importa de quién está en el poder, el campo es visto siempre de la misma manera. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hay una visión diferente de lo que es el campo? Bueno, porque tenemos no un sistema agrícola, sino varios sistemas agrícolas y tenemos también varias agriculturas. Y tenemos, por ejemplo, una agricultura convencional que está dedicada a los productos agrícolas de exportación y que principalmente se dirigen a los Estados Unidos. Otra agricultura es la de origen antiguo, que surge hace 9,000 o 8,000 años, a la que llamamos agricultura tradicional. Y hay una tercera, que es la agricultura alternativa, que busca utilizar insumos y tecnologías que reduzcan los impactos negativos del hombre sobre el suelo, el agua, el aire, la vegetación natural, la fauna, y
que luchan en contra de la reducción de la biodiversidad en los ecosistemas. Y esta puede tener variantes como la agricultura orgánica, la permacultura, la agricultura biológica y la agroecológica. Serían las tres más grandes formas de agricultura en México. Pero siempre la gente que está dedicada en México a la política siempre habla nada más de la agricultura de exportación y a las otras las reduce a una situación en la cual no hay apoyo real para que los agricultores de pequeña escala, de pequeña y mediana escala, que son los que constituyen esta agricultura tradicional, puedan realmente salir adelante en varios aspectos, el de económico, por supuesto, el de una alimentación adecuada, el de una educación que permita que las gentes salgan adelante, etcétera. Entonces, mi respuesta es, históricamente encontramos siempre una visión de que la agricultura tradicional debe desaparecer y que la que debemos tener como existente es la convencional, la que está dirigida al mercado, y en este caso al mercado externo. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque hemos realizado una serie de estudios históricos al respecto que nos indican eso. Y la actitud de todos los partidos políticos y de todas las gentes en el poder ha sido siempre la misma: destruir la agricultura tradicional y apoyar la agricultura convencional. Y lo que estoy diciendo es horrible, pero eso es lo que ha pasado cuando vemos la historia de la agricultura y de los agroecosistemas en México. Hay una falta de comprensión de otras agriculturas que no sean las de exportación y las que producen ganancias económicas grandes para los que la hacen y para el país. Muy bien. Pues la doctora González Jácome nos habla de tres agriculturas. Una que pues es la que llama más la atención, que es básicamente la agricultura de exportación, y otras dos agriculturas. A ver, yo quiero preguntarle, porque es algo que presume mucho este gobierno, Sembrando Vidas. Se supone que es un programa que tiene impactos sociales y económicos importantes. ¿Cómo lo verías tú, Sergio, en tu experiencia? Claro. Sí, y bueno, es que aunado a lo que dice la doctora Alba, efectivamente podemos tener muchos campos, bueno, al inicio, tener muchas agriculturas, pero otra cosa importante es que también tenemos la presencia de muchos actores sociales dentro del campo, dentro y fuera del campo. Por un lado, dentro del campo tenemos a población joven, que no necesariamente puede tener acceso a toda la tierra que quisiera, o que puede tener incluso otras preferencias, expectativas, proyectos de vida que incluso pueden acercarlos o alejarlos del campo y de la realidad que ahí se vive. Tenemos grupos etarios que se enfrentan de diversas maneras a la forma en la que literalmente ponemos el pan sobre la mesa, la forma en la que se gana el sustento. Y por otro lado podemos tener actores sociales que están tal vez en cierta forma inmersos siempre de un que bueno pueda favorecer la situación que viven las personas. Sin embargo, como dice muy bien Alba, históricamente esto no siempre se logra o trae ciertos altibajos el tipo de política, ¿no? Entonces, ahí es una situación bastante compleja donde se genera un entramado de discursos, de actores, de situaciones, vulnerabilidades y demás que están dentro de un espacio que tratamos de imaginar que es igual en todo el país, pero que resulta ser, al contrario, un mosaico de diversidad y agrobiodiversidad, por ejemplo, ¿no? Ya. A ver, pero hablando de poblaciones, hablemos de poblaciones también, que es importante. ¿Dónde tenemos, doctora, dónde tenemos la mayor parte de la población? ¿En qué agricultura está la mayor parte de la población que vive en el campo? Le voy a dar unos datos que son los que está manejando FAO.
en una publicación de 2016 sobre la situación de la agricultura en México, porque no tenemos todavía a nuestra disposición los datos del nuevo censo, que van a salir según ofrecieron hasta mayo. Entonces, no teniendo esos datos, tomamos lo de 2016, que por supuesto van a ser diferentes cuando en los datos nuevos aparezcan los efectos de la pandemia, en la fuerza de trabajo y en las formas de organización, en la migración, etcétera. Bueno, ¿qué datos nos da FAO? Están basados en el registro agrario nacional, en el INEGI de 2016, y básicamente en esos dos, pero tiene más fuentes, ¿no? Les voy a leer los datos. Dice, en el país existen 196 millones de hectáreas distribuidas de la siguiente forma. 1. Propiedad privada, 41%, con 1.9 millones de predios rurales y una extensión media de 40.2 hectáreas por predio. Esa es la agricultura empresarial. Claro. 2. La propiedad ejidal, que incluye 43.4%, que están distribuidos entre 3.8 millones de ejidatarios. 3. Los posesionarios, que eran 697,000, con una extensión media por sujeto de 18.2 hectáreas. 4. Las comunidades agrarias, que eran el 9.1% y estaban en manos de 993,000 comuneros, con predios promedio de 17.4 hectáreas. El 5, las colonias agrícolas y terrenos nacionales, que cubrían 12.3 millones de hectáreas. 6, las áreas urbanas, carreteras, cuerpos de agua, cauces de ríos y arroyos, que conformaban 12.3 millones de hectáreas. La fuente, ya se las dije, el Registro Agrario Nacional de 2016 y el INEGI de 2016. Respondiendo rápidamente la pregunta, la propiedad privada es 41% en 2016. La ejidal es 43.4% en esa época. Pero se ha reducido a la fecha por efectos de la migración y por efectos del abandono del campo. Pero no puedo dar esas cifras porque no las tenemos todavía. Pero sí hay una reducción. Eso sería más o menos la respuesta, ¿no? A la pregunta. Muy bien. Aquí regreso un poco al programa Sembrando Vida porque me parece que la gran agricultura que había recibido tradicionalmente varios apoyos, este gobierno dice vamos a cambiarla, vamos a cambiar las cosas y vamos a apoyar a productores pues menos, digamos, con muchos problemas. Pero yo tengo la impresión de que este programa está teniendo graves consecuencias ecológicas, sociales, en fin, me da esa impresión, Sergio. ¿Tú tienes esa misma impresión del programa? Existe esa impresión efectivamente en el sentido de que al estar hablando de agricultura, hay que tener en cuenta que hay ciertos ciclos, ciertos momentos a lo largo del año, las estaciones mismas en las cuales se pueden llevar a cabo los procesos que nuestros agricultores y campesinos conocen. Mientras que por otro lado, no solamente Sembrando Vida, sino en muchos otros programas puede suceder que los apoyos no lleguen en el momento correcto, ¿no? Que las plantas, las semillas y demás estén llegando con retraso cuando ya no son los momentos ideales para estarlas sembrando y demás. Entonces va desfasado algunas de las partes del proceso de la política pública con lo que realmente se requeriría en el campo. Entonces, sí me atrevo a decir que efectivamente no es una política que necesariamente esté dando los resultados que se podrían esperar, aunque también esto es un poco adelantado, toda vez que se necesitaría hacer un análisis más profundo de la estructura y de los impactos que se están viviendo en el campo, ¿no? Pero insisto, suena lógico creer que el desfase en estas entregas, apoyos y demás, pues no coincida con los tiempos que se requieren literalmente en el campo. Sí, les recuerdo que pueden...
Adelante, doctor. Exactamente les iba yo a recordar que podrían pues interpelarse sobre lo que dicen. Adelante, doctora González Jacome. Profundizar, nada más, mire, ¿cómo le llamo? ¿Jaime? Jaime, claro. Cuando vemos la historia de los proyectos que los gobiernos distintos han hecho a lo largo de fines del 19 hasta la fecha, en relación con la introducción de frutales en zonas forestales, la historia es larga. Tenemos varios casos, por ejemplo, en Tlaxcala, tenemos a fines del 19 un proyecto para reforestar las faldas de la Malinche, metiendo frutales en la zona boscosa. Claro. Y un proyecto similar se hace en los 1960 para lo mismo, para reforestar las faldas de la Malinche con frutales. El más grande de esos proyectos con ese mismo objetivo fue el famoso Plan Puebla, que abarcó una extensión muy grande, ¿no? de la zona de Puebla, Tlaxcala, con la misma idea, hay que meter frutales para reforestar las zonas que se estaban deforestando. Ahora, ¿qué ha pasado con esos programas? Pues algunos no tuvieron éxito, al contrario, se deforestó más los bosques, ¿no? Otros tuvieron efectos diferenciados, en unos lugares sí funcionó, en otros no. Y yo creo que a estos proyectos, y ya le digo, independientemente de los partidos políticos en el poder, no estoy hablando de eso, estoy hablando de proyectos, ¿no? Algunos de estos proyectos tenían mejores fundamentos que otros, pero ninguno tomó en cuenta la historia de los proyectos anteriores. ¿Por qué fracasaron o por qué tuvieron éxito relativo? ¿Por qué en unos lugares sí y en otros no? Yo creo que lo que ha faltado a todos estos proyectos de reforestación con frutales es un conocimiento más profundo de lo que ha pasado antes con proyectos similares en este país. Claro. Y creo que por eso la escala con la que se estudia la agricultura debe ser de distintos tipos. Nosotros, Sergio y yo, manejamos las escalas locales y regionales, aunque conectadas hacia aspectos de globalización. Pero en general lo que vemos son gente que habla de la escala mayor, la escala nacional o la internacional, y no se pueden conectar tan fácilmente, tiene que hacerse a través de casos o de productos, como se ha hecho, por ejemplo, con el café o con el cacao. Entonces, mi respuesta a su pregunta es, a todos estos proyectos les ha faltado entender la historia de los lugares donde los quieren implementar, para poder saber si ha habido otros, si han tenido éxito, si no lo han tenido, en qué han fallado, qué se puede mejorar. Pero la idea de lo que han hecho con estos proyectos es no tomar en cuenta lo que ha pasado antes, sino simplemente comenzar de cero como si no hubiera antecedentes. Y no solamente, perdón, que interrumpa, no solamente es tomar en cuenta la escala, efectivamente es cierto que a una escala macro, la agroindustria como tal, pues va a querer permear en todo el campo. En una escala micro pueden ocurrir otras cuestiones. Además de la historia, yo involucraría el hecho de que nos hemos encontrado también con casos exitosos en donde alguna fundación, algún ONG, logra trabajar con grupos pequeños, núcleos más pequeños, micro, pues, locales. Y generar, exactamente, locales, y generar expectativas, pues, mejores, ¿no? Nosotros estamos desde hace año y medio documentando el caso de un grupo de mujeres otomís en Temuaya, ¿no? Específicamente en la localidad de San Pedro Arriba de Temuaya,
que se hacen llamar el grupo Mujeres Cosechando, y hace 20 años llegó una fundación a darles algunos apoyos, invernaderos y demás, e incluso empezaron a reconectar con la agricultura orgánica, ¿no? Mujeres que ya sabían sembrar, porque traen ese bagaje y ese conocimiento, ese aprendizaje en sus familias, pero que en algún momento se ven desconectadas de este tipo de agricultura, justamente por lo que decía Alba de pensar a otro tipo de escala, pero en algún momento reconectaron con lo orgánico y ahora son partícipes de comercializar sus productos en tianguis orgánicos, que sabemos que tienen otro precio, tienen otra ideología y demás, pero incluso hasta les ha generado beneficios intangibles, que son una mayor autoestima, confianza en sí misma, mejorar la alimentación y demás. Entonces, es una cuestión de entender la historia, por supuesto, pero también entender ciertas escalas y el trabajo con poblaciones todavía más pequeñas, que al final de cuentas, eso siempre va a ser difícil para la política pública, porque la política pública no se va a poder enfocar en casos tan micros, ¿no? Por eso, como dice Alba, pues estas agriculturas caminan como por dos vías distintas. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo del primer segmento, ya les había dicho que era muy rápido esto. Vamos al segundo. Qué bueno que empezaron a hablar de mujeres, de experiencias concretas. Vamos a retomar estas ideas en el segundo segmento, pero mientras, pues amigas y amigos que están viendo Diálogo y Consenso en el canal de la web Revolución Democrática 2.0, que es un espacio de opinión política y social del PRD en la red, pues les agradeceríamos mucho sus comentarios sobre lo que han dicho nuestros ponentes. Escríbanos y en un momento regresamos. Vamos a un corte. Mao fue un político, máximo dirigente del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular China. Es considerado junto con Karl Marx y Vladimir Lenin como uno de los 3 grandes teóricos del comunismo marxista. El maoísmo es una tendencia existente en el comunismo, principal dominadora de dicho territorio a nivel político e ideológico tras su revolución cultural. Mao basó su observación en el campesino agrícola chino como eje motor del país, sin establecer como imprescindible la lucha de clases, ya que consideraba al sector burgués y empresario como una parte de la sociedad necesaria y redirigible hacia la revolución. Esta teoría sociopolítica y económica comparte gran número de aspectos con otras derivas del comunismo, el socialismo y el marxismo, aunque en gran medida ha adquirido desde su creación y expansión por China un significado relevante propio. Bienvenidos, ya estamos de regreso, amigas y amigos que nos siguen en las redes sociales. En fin, estábamos platicando con la doctora Alba González Jácome y con el doctor Sergio Moctezuma Pérez. Estamos hablando de los campos, ya no de un campo, sino de los campos de las políticas, de la falta de memoria histórica de los gobiernos acerca de lo que se ha hecho, de los errores que se repiten, etcétera. Digo, de la falta de oportunidad, decía el doctor Moctezuma, decía, bueno, pues es que a veces no llegan a tiempo las cosas. Pienso, por ejemplo, en los regalos de fertilizantes a Guerrero, donde muchos grupos que cultivan dijeron llegaron demasiado tarde los fertilizantes. Qué bueno que son gratis, pero estaban desfasados. En fin, regresemos a esto. Yo les preguntaría si hasta aquí llevamos consenso, si están de acuerdo con lo que se han dicho uno y otra. Yo estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Doctora González Jácome, ¿hay consenso con lo que ha dicho Sergio? Sí, claro. Muy bien. Nosotros trabajamos con métodos antropológicos. Correcto. No es lo mismo si trae gente que maneja marcos más de escalas mayores, ¿no? Claro. Bueno, vamos a entrar un poco al los presupuestos y la situación de la población en concreto. Primero empezamos por la situación de las mujeres en el campo.
Sergio, hace rato hablabas de una experiencia que ustedes estaban estudiando en el Estado de México sobre un grupo de mujeres. Déjame decirte que la primera experiencia que yo tuve con mujeres en el campo fue en una experiencia a principios de los 80, si no mal recuerdo, en la Secretaría de la Reforma Agraria. Era un proyecto que se llamaba Unidades de Producción de la Mujer Campesina. Sí. Que la idea era pues empoderar a las mujeres. No se usaba ese lenguaje desde luego en aquella época, pero esa era la idea, empoderar a las mujeres. ¿Qué hay sobre la situación de las mujeres? Es una pregunta que también le haremos a la doctora González Jácome. Pero Sergio, ¿qué hay con la situación de las mujeres en el campo? Fíjate, eso es algo muy interesante porque al final de cuentas ellas pueden experimentar, vivenciar diversos procesos de vulnerabilidad, ¿no? Por ser mujeres, por ser madres, por el machismo que todavía puede llegar a imperar en el medio rural y en gran parte de la sociedad, pues, pero al final de cuentas también son sabedoras, conocedoras de muchas prácticas agroecológicas o agrícolas, pues, que cuando se potencian, ¿no?, pueden generar casos exitosos, ¿no? Como te decía, por ejemplo, en este caso del Estado de México, mujeres que lo único que necesitaban eran el impulso de un empujoncito como para llevar a cabo sus conocimientos y sus prácticas, y que entonces ellas mismas pudieran darse cuenta de este empoderamiento que tú mencionas, con ya un discurso más actual, de que efectivamente pueden desarrollar una nueva agricultura que les puede beneficiar económicamente a ellas y a sus familias, pero que también lo han involucrado o lo han interiorizado en términos de alimentación, en términos de un cuidado de la naturaleza y demás. Entonces lo vamos viendo como un todo ya más integral. Es un recurso económico la agricultura para ellas, sí, pero también es un cambio de mentalidad en términos ideológicos, en términos alimenticios, y en fin, nos lleva justo a estas experiencias que son necesarias como para ir conectando, porque digo, en el caso que yo he estado estudiando no es necesariamente el único, hay más a lo largo de todo este país, pero necesitamos visibilizarlos, ¿no?, justamente para descubrir el potencial que tienen y generar este diálogo entre campesinos y sociedad, pues. Muy bien. Pero doctora, no es este caso pues no está extendido, o sí, usted siente que hay otros casos de organizaciones de mujeres, ¿está muy extendido, no está extendido? ¿Qué opina? Yo creo que el cambio en el papel de la mujer en la agricultura, de la de pequeña y mediana escala, tiene que ver mucho con la migración. En la medida en que los hombres jóvenes y de mediana edad salen, ellas van adquiriendo más responsabilidades, y ocurren varios fenómenos. Por ejemplo, en un caso que se estudió en una población que se llama Tecopilco, en Tlaxcala, cuyos varones empezaron a migrar legalmente a Canadá. Son de los primeros grupos que empezaron a ir a Canadá. Ya hasta se jubilaron, están los hijos y hasta los nietos que siguen yendo, pero los primeros que fueron ya están jubilados, ¿no? Y ganaban muy bien en Canadá, vivían todos juntos en unos caserones y los mantenían pues más o menos bien en lo que cabe, ¿no? Y regresaban a México con todo el dinero que habían ganado en trabajar allá varios meses. Pero esos varios meses, las mujeres que antes de que estos hombres empezaran a ir a Canadá, se vestían con las faldas azules, esas de lana, con los enredos famosos, ¿no? Amarrados con una cinta, con blusas tejidas, bordadas a mano, con rebozos. Pues resulta que con eso no se podía trabajar en el campo. Empezaron por cambiar la vestimenta, usar pantalones para poder hacer las labores agrícolas. Pero no solo eso ocurrió, empezaron a manejar ellas los vehículos para ir al campo. Y resulta que
en muy pocos años de que los varones empezaron a ir cada año a Canadá, las mujeres, lo que decía Sergio, se empoderaron, empezaron a tomar el control de la agricultura y la modernizaron. Ellos traían los recursos, compraron máquinas modernas, tractores, ¿no? Las combinados, los camiones para llevar la carga, empezaron a distribuir de otra manera el dinero y los suegros ya no las pudieron controlar para meter en sus casas y encerrarlas, porque ellas eran las que hacían todo el trabajo agrícola, ¿no? Ahora, el que el cambio haya sido benéfico, esa es otra cosa, claro, porque al modificar, al meter la maquinaria agrícola pesada, tuvieron que quitar los canales de riego y los sistemas antiguos, pero no estamos hablando de eso, sino de cómo las mujeres tienen ahí un papel central y se modifica realmente su vida cotidiana, sus actividades económicas y su relación con la comunidad y cambian desde la vestimenta, las costumbres, empiezan a participar en todo el pueblo. Ese es un caso muy interesante porque ocurrió en 3 lugares en Tlaxcala donde los migrantes fueron a Canadá desde el principio de esta migración legal. Ahora, tenemos casos donde la migración es a Estados Unidos y no es lo mismo los que fueron antes y que siguieron yendo, tenían sus patrones, hasta también se jubilaron, a los que entraron ilegalmente. La situación es diferente, pero de todas maneras el dinero que ganan en las remesas se aplica de distinta forma al llegar a México, y en el caso de las mujeres lo que muchas hacen, por ejemplo, tenemos unos casos en Guanajuato donde le rentaron la tierra a las empresas agrícolas, a Green Giant y a todas estas grandes empresas estadounidenses con monocultivos, y dejaron de trabajar y no hicieron nada, se pusieron a descansar y abandonaron todo lo que era el trabajo que la mujer hacía antes, ¿no? O sea, hay casos de todo tipo. Lo que tenemos que hacer también es compararlos, estandarizarlos y ver por qué funcionan de una manera en un caso y de otra manera en otros casos, ¿no? Nos falta conjuntar todo para poder sacar conclusiones a escala mayor que la individual. Lo mismo ha sucedido con el uso de algunos programas que generan transferencias económicas, ¿no? Como pueden utilizarse para lo que realmente está diseñado el programa, como también pueden utilizarse para otras cosas. Lo que dice Alba es muy interesante porque al final de cuentas sí nos invita a pensar que puede haber factores o fenómenos que son externos a la comunidad y que pueden impactar de una u otra forma en el campo. La migración puede ser benéfico o puede ser perjudicial, ¿no? La introducción de alguna tecnología, el papel cambiante de la mujer o de la población joven también. Entonces, esto es interesante. Creo que alguna vez también lo vimos, Alba, allá en Chiapas, lugares donde normalmente la mujer no se metía como tal al campo y desde el momento en que los hombres estaban más bien pensando en la política y siguiendo formando parte de las comunidades zapatistas y demás, bueno, pues ahora la mujer ya empezaba como a tomar un papel más importante. Y para nosotros es también interesante porque se debe visibilizar el papel que ella hace desde cuidadora del hogar, la que alimenta a la familia, pero que también está metida en el campo, ayudando o haciendo las cosas porque ven en la agricultura pues un proyecto de vida, ¿no? Déjenme darles, cuando acabes, termina unas cifras. Adelante. Termino. Bueno, miren, en 1990, las mujeres propietarias de la tierra apenas llegaban al 1% del total de mujeres en las familias de trabajadores de pequeña y mediana escala, propietarios de ejidos. Para 2018 eran 1.877.000 mujeres, o sea, el 18%. De 1990 a 2018 subieron del 1% al 18% y se volvieron propietarias de la tierra. Esto porque los varones se fueron, ¿verdad? Y de aquí
701,000 eran ejidatarias, 201,000 eran comuneras, 656,000 eran posesionarias y 318,000 eran propietarias privadas de pequeña escala, ¿no? Son los datos del Registro Nacional Agrario de 2016. Esto es muy importante, es decir, estas mujeres, campesinos de pequeña escala o agricultoras de pequeña escala, como quieran decirle, aumentan proporcionalmente en una forma muy importante, del 1% al 18% en 20 años. 20 años. Sí. Muy bien. Eso dice mucho, ¿no? Eso dice mucho, y uno de los factores fue claramente la migración, uno de los factores que impulsó eso, que es un fenómeno similar, digamos, en las guerras. Cuando los hombres se van a las guerras, las mujeres se hacen cargo. Esta no fue una guerra, por lo menos, digamos, la migración fue un fenómeno diferente, pero provocó lo mismo. Hablemos de presupuestos. Y no sabemos qué va a pasar con la pandemia, no sabemos cómo va a quedar esto. Sí. Esa es una pregunta muy interesante y a eso voy. A ver, presupuestos. Dice el presupuesto. Dice el gobierno. Adelante, no le escucho bien, pero a ver. No te oigo, te quedaste mudo en mi compu. Ok, de eso. Hablamos de presupuestos. Dice el gobierno que le interesa mucho el campo, pero lleva reduciendo presupuestos hacia el campo 2 años. O sea, de 19 a 20 se redujeron y de 20 a 21 se redujeron. Entonces, varios representantes de organizaciones alzaron la voz. Recuerdo al Consejo Nacional Agrícola, recuerdo a la UNTA y recuerdo a otras organizaciones. Dijeron, pues esto va a condenar al campo. Sin embargo, en la pandemia, Sergio, pues el sector primario le fue bastante bien. Al sector le fue bastante bien. Entonces, ¿no necesitaban ese presupuesto o a quién iba destinado ese presupuesto? ¿Qué pasó ahí? ¿Tú tienes una idea de eso? Yo creo que también es parte de lo que decíamos en un inicio, porque al final de cuentas siempre se va a requerir recursos para el campo, ¿no? Pero también hay que partir de la resiliencia que puede tener nuestras sociedades, nuestras comunidades, esa capacidad de enfrentarse a ciertas adversidades y salir adelante. Algo que nos ha dejado un poco la pandemia, vinculándolo con esto de los presupuestos, es que de todos modos necesitamos comer, ¿no? Y la alimentación es un tema fundamental, no solamente para la salud, sino también para generar cierto comercio, cierto economía circular y demás. Entonces, sí puede ser uno de los grandes beneficios, a final de cuentas, por el hecho de que, pues, insisto, todos necesitamos alimentarnos. Y si tenemos un campo que nos provee de lo necesario, adelante. El tema de los recursos, cómo se pueden estar usando, eso ya es como necesitaríamos hacer tal vez hoy un análisis más fino como para entender pues qué sucedió y cuál es la capacidad de resiliencia que tienen las sociedades como para no haber necesitado o como para haber distribuido los recursos de otra manera. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo otra vez. Yo quisiera pedirles ahora sí que ¿qué podemos hacer? Estas 3 agriculturas, la agricultura, digamos, comercial, la agricultura, la convencional, que le llaman la agricultura tradicional, y no sé si llamarle agricultura alternativa. Okay. La orgánica, etcétera. Bueno, terminamos otro segmento, está muy interesante el diálogo. Estás viendo Diálogo y Consenso, un espacio del PRD. Si tienes alguna opinión, por favor, escríbenos. Por favor, comparte tu link de este programa. Estamos abordando el tema el campo o los campos, porque no es uno solo. En fin, pues adelante, vamos a un corte. La obra de Frida Kahlo ha sido tremendamente prolífera e influida por episodios muy diversos de su vida.
Decidió crear su imagen como si de una obra se tratara y quiso enfocarla a la lucha hacia la igualdad. Masculinizó su aspecto y se olvidó de los estereotipos de género que eran tan seguidos en la época. Frida es un símbolo del feminismo por algo más que por sus cuadros. Aunque el hecho de que una mujer hubiese llegado tan lejos en el mundo de la pintura en aquellos tiempos, quiso ser una mujer luchadora en otros ámbitos como el político. Defensora del marxismo y de los derechos de los indígenas, participaba activamente en política, un rol que estaba asignado casi en exclusiva para el género masculino. Frida era una mujer libre y así lo reflejaba en sus obras, en las que hablaba abiertamente de sexualidad, aborto, lactancia o maternidad. Hoy es conocida mundialmente y se ha convertido en un verdadero ícono para muchas mujeres que luchan por su libertad. Bueno, ya estamos de regreso, amigas y amigos. Su opinión es importante. Estamos en el tercer segmento y último de este programa sobre el campo, los campos. Voy a repetir la pregunta que le hacía a nuestros dos invitados. ¿Cuál es el papel que el gobierno debe tener con relación a estos, digamos, tres campos o tres tipos de campos? ¿Debe tener alguno? ¿No debe tener alguno? ¿Cuál es su opinión? ¿Quién quiere empezar sobre esta pregunta? Claro, sí, gracias. Pues al final de cuentas, no se puede poner en una balanza como tal si debe estar apoyando más a una u otra, porque al final de cuentas, como lo decíamos en otro momento, cada una está orientada a distintas escalas. Mientras que la agricultura convencional es la que nos va a aportar alimentos como para abastecer nuestras, no sé, centrales de abastos y generar exportación y demás, vamos a tener otra agricultura que es más tradicional, que es una escala local y que va a estar orientada primero hacia ciertas unidades domésticas y posteriormente a mercados regionales. Entonces, yo creo que al final de cuentas, el apoyo del gobierno debe estar orientado a los dos tipos de agriculturas, bueno, a los tres tipos de agriculturas. Y cuando digo esto me refiero a, sobre todo, no darle el privilegio a una y entonces eso impida que las otras permanezcan, ¿no? Por eso no pasa que haber unos apoyos diferenciados. Pero eso no pasa en la realidad, Sergio. No, efectivamente, y justamente por eso podemos tener casos en los cuales la gente se puede decepcionar del campo, ¿no? O que la gente puede no recibir los apoyos necesarios o puede estar recibiendo paquetes tecnológicos que no son apropiados y que por lo tanto van a menoscabar las raíces de la agricultura tradicional, porque al estar metiendo demasiado fertilizante, cultivos que requieren fuentes de agua, ¿no? Y demás, pues esto va erosionando las bases de la agricultura tradicional y todo por tratar de pensar en que debe haber una agricultura de monocultivo encaminada a una escala mediana o grande, ¿no? Entonces es totalmente cierto. Necesitamos seguir apoyando a la agricultura tradicional que, como lo decía Alba, hay mucha gente en este tipo de agricultura y es la que también está alimentando una buena parte de la población, ¿no? Entonces, ahí están las dos. Debe haber apoyos diferenciados. ¿Queremos exportar? Sí, por supuesto, pero también debemos permitir que existan este tipo de oportunidades para la población campesina. Bueno, doctora González Jácome, pues le hago la misma pregunta. Me queda claro que una agricultura pues trae dólares, pero pues no puede ser el único, digamos, el único campo de atención. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno hacia estos tres tipos de campos, digamos? Bueno, yo decía al principio que hay que tomar en cuenta la historia de de la agricultura en México, de los tipos de agricultura. Un economista muy conocido es Roberto Escalante, quien fue director de Economía en la UNAM, y él en un artículo que se llama Evolución del sector agropecuario mexicano, 1960-2002, él explica varias etapas por las que pasa la agricultura en México,
da una primera etapa de crecimiento agrícola de 1940 a 1965 y explica este crecimiento porque el sector agropecuario tuvo un papel relevante en el proceso de industrialización en México. Y la dinámica del sector tuvo efectos positivos en el conjunto de la economía, pero permitiendo que se ampliara el mercado interno y esta producción agrícola aseguraba la autosuficiencia alimentaria, fomentaba las exportaciones agrícolas nacionales. Pero Roberto Escalante dice que después de 1960 el sector enfrentó una fase de contracción en los niveles de producción y que hizo que hubiera un deterioro, una pérdida de autosuficiencia alimentaria. Y a pesar de los programas implementados y del aumento de los precios de garantía de los granos básicos, el déficit en la balanza comercial agropecuaria fue incrementado. Pero luego va a explicar algo muy interesante, va a dar las causas de esto, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la apertura hacia el comercio internacional. Pero después de 1982, hubo lo que él llama un proceso de cambio estructural en la economía mexicana. Y aquí viene la respuesta a la pregunta. Hay una reducción considerable en los apoyos gubernamentales al fomento agropecuario. Esto se expresa además en el cierre de varias instituciones gubernamentales que servían de apoyo al control de precios de los productos, como el cierre del IMECAFE, por ejemplo, que controlaba, ¿verdad? Ayudaba a controlar que los campesinos no sufrieran los altibajos que sufre el café día con día, porque esos precios se establecen en el mercado de Nueva York. Al desaparecer, no solo IMECAFE, un montón, las instituciones gubernamentales que regulaban los productos de los campesinos, ¿verdad? Hay una ruptura del apoyo gubernamental hacia los campesinos y su apoyo se va hacia la agricultura de exportación, a la de frutas y verduras para exportación. Entonces, una de las respuestas es la que sufre deterioro de los apoyos gubernamentales es la agricultura tradicional. La que recibe todos los apoyos es la agricultura convencional. Sí. Y vamos a ver qué pasa, aparte de que aumenta la inmigración rural. También la pobreza y en el campo va a crecer. Y aquí están los datos de Coneval de 2017 sobre esto. Fíjense bien, entre 2010 y 2016 la población en pobreza extrema en localidades rurales disminuyó del 26.5 al 17.4%. Las personas en pobreza moderada se mantuvieron alrededor del 40%. Pero hay una tendencia a la baja desde 2010 para acá. Y yo creo que hay muchos factores que pueden explicar esto. Uno de ellos son las remesas, pero son cuestiones multifactoriales. No nada más hay un factor que lo explica, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con esto? Pues fíjense, va a aumentar la obesidad y la desnutrición en las zonas rurales de una manera espantosa. ¿Por qué? Porque hay un cambio de dieta. ¿Por qué hay un cambio de dieta? Porque se abandonan agroecosistemas como la milpa, que daba de comer a las gentes de una manera mejor que el reducir la milpa nada más a cultivar puro maíz, ¿verdad? Y comprar la comida industrializada. Aquí hay un problema que habría que estudiar, ¿verdad? Que al cambiar las dietas de estas gentes, a partir de los 1982 para acá, que cambian drásticamente, y aumentar la obesidad y la desnutrición, fíjense bien, en las zonas rurales, en los varones, aumenta de 61.1% en 2012 a 67.5% en 2016, la obesidad. Para las mujeres
de 68.9% a 74.7% en el mismo periodo. Son los datos de ENSATU de 2016. Entonces, asociado con el cambio en la dieta, está el incremento de la comida industrializada, la reducción de los sistemas agrícolas como la milpa y el huerto como fuentes de alimentación de las familias, la falta de apoyos al campo, que se reduce cada vez más, y pues, por ejemplo, la desnutrición crónica en niños de 5 años en zonas rurales fue del 20.9%, en zonas urbanas era del 11.1% en 2016. Se va abriendo la brecha entre las condiciones de pobreza y de desnutrición entre el campo y la ciudad. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, la agricultura tradicional, la de pequeña escala, es la que da de comer al 26% de la población en este país. Bueno, entonces, eso tiene que acompañarse para modificarlo de estrategias e inversiones públicas, pero reales. Tiene la capacidad de contribuir de manera efectiva a la seguridad alimentaria, pero y al crecimiento económico, la generación de empleo, la reducción de la pobreza, la emancipación de grupos desatendidos y marginados y la reducción de las desigualdades económicas, espaciales, educativas y otras de carácter local y regional. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener estrategias e inversiones públicas reales en la agricultura tradicional y en los sistemas que la componen. La otra agricultura, la destinada al comercio internacional, esa da mucha riqueza, esa es la que ha aumentado, por supuesto, sí, pero la riqueza no está distribuida entre todos, está nada más acumulada por las grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, y no llega a la población. Hay otro artículo interesante de Semerena, de Escalante Semerena, sobre cómo desde 1982 va aumentando también la participación de campesinos en zonas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Veracruz, con la delincuencia y con el cultivo de amapola y marihuana. Pero bueno, de eso no hablamos. Pero sí, esos fenómenos no tienen una causa, tienen muchas. Y la solución es apoyar a la agricultura donde se integra la mayor parte de la gente en este país. Coincido efectivamente, es multifactorial el asunto y al final de cuentas tenemos que estar viendo los diversos rostros que viven en nuestro campo, ¿no? Porque no solamente sería, como mencionábamos hace rato, hablar de las mujeres, sino también hablar de los jóvenes, hablar de los adultos mayores, hablar de cómo se transforma la alimentación, como bien dice Alba, pero también las mismas expectativas de vida. Tenemos situaciones en el campo donde los adultos a lo mejor también dicen a sus hijos, no quiero que seas campesino porque no quiero que seas pobre, ¿no? Ser campesino es sinónimo de pobre, y los hijos al mismo tiempo están pensando más bien en querer estudiar una carrera, pero se enfrentan luego a este choque de no poder lograrlo, ¿no? Y entonces tener que repetir el patrón de interiorizar la pobreza de este campo, ¿no? Entonces sí coincido en esto de lo multifactorial para la respuesta a la pobreza, y justamente en que entonces tendríamos que estar encontrando estos, por un lado, casos exitosos y cómo atacar los diversos factores que producen esta situación. Bueno, sí es multifactorial, desde luego, pero por ejemplo en la agricultura tradicional el gobierno podría hacer muchas cosas, no proyectos de ocurrencia, sino proyectos bien dirigidos, proyectos que tomaran en cuenta, digamos, la historia, que tomaran en cuenta las experiencias. Recuerdo experimentos como el SAM, seguramente lo recuerdan, a finales de los 70, principios de los 80, Sistema Alimentario Mexicano. Recuerdo muchos experimentos, yo estuve cerca de algunos de ellos en la década de los 80, pero sí, o sea, aún siendo multifactorial, el gobierno tendría un papel importante, sobre todo pensando en la producción de alimentos y en la pobreza.
Yo quisiera pedirles, otra vez ya se nos acabó el tiempo, quisiera pedirles una intervención a manera de conclusión, rogándoles que pues sean muy concisos, porque sí, ya se nos vino encima el tiempo. Doctora, empezamos con usted. Yo creo que hay que apoyar la agricultura tradicional, la de los agricultores de pequeña y mediana escala, para reducir la pobreza en este país y para también tratar de resolver otros problemas sociales que se han originado, entre otras cosas, por la situación que tiene que enfrentar el campo en México, incluyendo las cuestiones importantísimas de alimentación, de nutrición, de salud y, por supuesto, la cuestión de el incremento de cultivos tenervantes en lugar de, bueno, están en unas zonas escondidas, eso requiere otro tema, ¿no? Pero que también está conectado con este problema. Y por supuesto, nada más para terminar, ¿qué ha ocurrido con esto de, no en todos lados, en casos nada más que conozco de Chiapas, con esto de sembrar frutales en los bosques? Pues resulta que en muchos lugares se están tirando los bosques para meter frutales. Óigame, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De deforestar el país? Bueno, ese es nada más un ejemplo de lo que está pasando, pero ¿qué es el resultado? Pues de la falta de control de los proyectos en sus aplicaciones, el de no preguntar a la gente qué quiere. Hay que preguntarle a la gente qué necesita, porque hay muchos proyectos que no resultan, porque le llevan a la gente cosas que no le interesan, o que no comen, o que o no tienen mercado, ¿no? Yo creo que hay que preguntar a la gente, sería la otra cuestión. Muy bien. Sergio, pues sí, te hago la misma inquietud. Claro. Yo partiría primero de esta frase: somos lo que comemos. Y con eso me estoy refiriendo que al final de cuentas, si vamos a tratar de apoyar una agricultura tradicional, pues eso nos va a beneficiar en términos alimenticios y va a estar beneficiando a familias que se dedican a este tipo de agricultura. Entonces, somos lo que comemos y eso lleva a un cambio también de mentalidad. Circuitos cortos de comercialización, por ejemplo, en algún momento se puede optar por otro tipo de productos alternativos, pensando no necesariamente en lo masivo, en lo estandarizado y demás. Al final de cuentas, eso me lleva también a la segunda conclusión. Mientras más diversidad, esto es mejor, ¿no? Y la diversidad está justamente en la milpa, en los huertos, en sistemas donde no hay monocultivo. Entonces, somos lo que comemos y mientras más diversidad podamos tener, eso será mucho mejor. Ese sería mi comentario, Jaime. Muy bien, pues agradecerles a ambos su participación. Nos perdimos el diálogo con los jóvenes y creo que hay un amplio consenso en lo que se ha dicho aquí. Pues gracias, doctora González Jácome, fue un gusto conocerla. Y lo mismo a ti, Sergio, ha sido un gusto conocerlos. Gracias por la participación, gracias por sus experiencias y sus palabras. Y bueno, amigos y amigas que nos están viendo, si les gustó este programa, denle like. Y además de darle like, pues entonces recomiéndelos, vean nuestro siguiente programa. Muchas gracias y nos despedimos. Yo soy Jaime Guerrero. Gracias. Gracias a todos y buenas noches. Gracias.